¿Qué es la fe según la palabra de Dios? ¿Y cómo la fe puede ayudarnos a salir triunfantes de cualquier situación? Quédate y todas estas interrogantes serán respondidas en este mensaje. El día de hoy estudiaremos el capítulo 11 del libro de Hebreos. Así que ubícate allí para que empecemos leyendo los primeros versículos. Versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y lo que espera sucederá. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira el porvenir con absoluta convicción. Esta esperanza es tal que inspira toda la conducta de una persona. Se vive con ella y se muere con ella. Su posesión es algo que hace actuar. La fe no contradice a la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Podemos demostrar objetivamente que la Biblia es un libro único y original y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro. Por eso la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Debes tener claro que la fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es la disposición a confiar, creer y aferrarse a las promesas de Dios. También se nos afirma que la fe tiene que ver con la esperanza. De hecho, fe y esperanza son casi sinónimos en el idioma hebreo. La fe genuina se basa en las promesas de Dios y no en los deseos del que cree. La fe necesita de revelación de parte de Dios, de las promesas de Dios como fundamento. No es un salto al vacío, exige la más segura evidencia y esta está en la palabra de Dios. Para nosotros el futuro no es incierto, porque está en las manos de Dios. Y así que si Dios lo prometió, mi deber es creerlo y esperarlo. Los grandes héroes de la fe procedieron conforme a ese principio, por lo que Dios aprobó su manera de vivir. Todos y cada uno de ellos rehusaron lo que el mundo llama grandeza y prefirieron aceptar el llamado de Dios. Este segmento también nos dice que es un acto de fe creer que Dios creó el universo y añade que las cosas visibles procedieron de cosas que no se ven. Es decir, Dios no trabajó con una materia ya existente, sino que creó el mundo de la nada. Por lo tanto, todo este mundo y lo que en él hay le pertenece a Dios. Y por consiguiente, Dios está en control. El versículo 4 continúa diciendo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel debe haber tenido alguna revelación de que el hombre pecador puede acercarse a Dios solo sobre la base de sangre derramada. Quizá lo aprendió de sus padres, que fueron restaurados a la comunión con Dios solo después de haberlos vestido con pieles de animales. En todo caso, demostró fe acercándose a Dios con la sangre de un sacrificio. La ofrenda de Caín fue de vegetales o frutas y por tanto incruento. Abel ilustra la verdad de la salvación por gracia, por medio de la fe.
Y Caín prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de las buenas obras. No fue la excelencia personal de Abel lo que contempló Dios al contar lo justo, sino la excelencia del sacrificio que trajo y su fe. Y así es con nosotros. No somos justificados por nuestro carácter de buenas obras, sino solo a causa de la excelencia del sacrificio de Cristo y por aceptarlo a Él. La fe no es necesariamente recompensada en la tierra, pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel aún nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. El versículo 5 continúa diciendo: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc fue uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento, que se menciona solamente en Génesis capítulo 5, del verso 21 al 24, como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión con Dios tan cercana. Evidentemente, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado. Y al agradar a Dios, Enoc cumplió con el propósito por el que el hombre fue creado. Enoc anduvo con el invisible Dios durante toda su vida, 300 años, y luego anduvo a la eternidad. Antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de fe agrada siempre a Dios. Se agrada cuando confiamos en Él. La fe es lo único que da a Dios el puesto que le corresponde y que pone también al hombre en su propio lugar. Cuando pones tu fe en Dios, Él se glorifica porque demuestra que tenemos más confianza en su vista que en la nuestra. La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía que Él galardona a aquellos que le buscan. No hay nada en Dios que haga imposible que los hombres crean. La dificultad reside en la voluntad humana. El versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé se fundó en la advertencia de Dios de que iba a destruir el mundo con un diluvio. No había habido un diluvio en los tiempos de Noé. De hecho, hay razones para pensar que nunca había llovido hasta aquel tiempo. Noé creyó a Dios y construyó un arca, aunque muy probablemente estaba lejos de aguas navegables. Sin duda alguna, fue objeto de muchas burlas, pero la fe de Noé fue recompensada. Su casa fue salvada y con su vida y testimonio condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que se recibe en base de la fe. El versículo 8 continúa diciendo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, cuando se le apareció Dios y le dijo que emprendiese el camino.
Con la obediencia de la fe, dejó su hogar y su país, sin saber cuál era su destino final. Sin duda alguna, sus amigos lo debieron ridiculizar por tal insensatez. El camino de la fe da a otros a menudo la impresión de ser imprudentes e irresponsables. Pero el que conoce a Dios está contento de ser guiado aún con los ojos vendados, sin saber el camino que tiene por delante. Abraham tenía tan poco aprecio por la posesión de las tierras porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. No tenía el corazón fijado en las cosas presentes, en las materiales, sino en las cosas eternas. Hoy día vemos que existe mucho apego a las cosas terrenales. Hermano, reflexiona. Lo de la tierra aquí se queda. Por eso invierte en las cosas de arriba, porque son eternas. No sé usted, pero yo quiero morar en el cielo por la eternidad. El versículo 11 sigue diciendo: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham tenía alrededor de 99 años cuando nació Isaac. Humanamente hablando, era prácticamente imposible que pudiese llegar a ser padre, pero Dios le había prometido una descendencia numerosa, y así tenía que ser. Por Isaac, Abraham fue el padre de una familia terrenal innumerable, la nación hebrea, Israel, y por Cristo fue padre de una innumerable familia espiritual, es decir, verdaderos creyentes de todas las generaciones posteriores. El versículo 3 en adelante dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los patriarcas murieron todos en la fe. No vivieron para ver el cumplimiento de las promesas divinas. Se dieron cuenta de que este mundo no era su hogar definitivo. Se sentían satisfechos con ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra, rehusando el establecerse y acomodarse. Sus vidas indicaban claramente que estaban buscando una patria, y más que una patria terrenal, era una patria celestial. Y esta esperanza los capacitaba para tratar este mundo como un país extraño. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos cuyo corazón y porción está en el cielo. Por eso les ha preparado una ciudad donde encontrarán reposo, satisfacción y perfecta paz. El versículo 17 en adelante dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Llegamos ahora a la más grande prueba de la fe de Abraham. Dios le dijo que ofreciese a su único hijo, a Isaac, sobre el altar. Abraham fue obediente a lo que Dios le pidió. Isaac era su único hijo. Abraham ahora tenía 117 años.
y Sara 108. Si Abraham daba muerte a Isaac, ¿cómo podría llegar a cumplirse la promesa? Abraham sabía lo que Dios le había prometido. Esto era todo lo que le importaba. Llegó a la conclusión de que si Dios le demandaba que sacrificase a su hijo, Dios mismo le volvería a levantar aún entre los muertos para cumplir la promesa. Su fe en la promesa de Dios lo llevó a la conclusión de que Dios tendría que resucitar a Isaac. Tremenda fe la de este hombre. Durante toda su vida, Abraham no vaciló por incredulidad ante las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer lo que había prometido. El versículo 20 en adelante dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Isaac, Jacob y José murieron sin que se cumpliera la promesa que Dios había hecho de darles la tierra prometida y de hacer de Israel una nación grande. Isaac fue un nómada toda su vida. Jacob estaba exiliado en Egipto. José había alcanzado una posición importante, pero seguía siendo un forastero en tierra extranjera. Sin embargo, nunca pusieron en duda que la promesa se cumpliría. No murieron desesperados, sino esperanzados. Su fe venció la muerte. La promesa de Dios es verdad, porque Él jamás incumple sus promesas. Puede que yo no lo vea y que muera antes de que se haga realidad, pero soy un eslabón para su cumplimiento. El que se cumpla o no depende de mí. Versículo 23 en adelante dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés era la figura suprema de la historia de los judíos. Fue el líder que les rescató de la esclavitud y que recibió la ley de las manos del mismo Dios. Por encima de todo esto, fue un hombre de fe. La característica más sobresaliente de Moisés era la íntima relación que tenía con Dios. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como el que habla con su compañero. El secreto de la fe de Moisés era que conocía personalmente a Dios. Nuestros fracasos y miedos se deben a menudo a que tratamos de hacer las cosas solos. El secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con cualquier situación o circunstancia. El versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hasta los momentos han sido citadas las fe de grandes figuras,
antes de que entrara Israel a la tierra prometida. Pero ahora se nos dan 2 ejemplos del periodo de lucha para conquistar la tierra prometida. El primero es la toma de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada y fortificada. Parecía imposible conquistarla. La toma de Jericó fue el resultado de un acto de fe. La realizaron hombres que pensaban no en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer por ellos. Estaban preparados a creer que Dios podía hacer que obtuvieran resultados increíbles, a pesar de su indiscutible pequeñez y debilidad. Cuando nos tenemos que enfrentar con una tarea grande, arriesgada y decidida, Dios es el mejor aliado del que no podemos prescindir. Lo que para nosotros solos es imposible, es siempre posible con Dios. El segundo ejemplo es la historia de Rahab, que a pesar de lo que Rahab veía, prefirió creer en el Dios de Israel y de esta manera arriesgar su vida acogiendo a los espías de Israel. Aunque en esta tierra sufras derrotas, recuerda que la victoria definitiva está en el cielo. Versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La lista completa nos presenta a hombres que enfrentaron dificultades en su fidelidad a Dios. Eran hombres que no creían que Dios estaba de parte de los grandes batallones y que estaban dispuestos a asumir riesgos tremendos y hasta aterradores por Él. Hombres que aceptaron alegre, valiente y confiadamente la tarea que Dios les encomendó, que aparentemente eran irrealizables, por supuesto, en términos humanos. Eran hombres que no tenían miedo de quedarse solos y de enfrentar dificultades tremendas por ser leales a Dios. Inclusive, algunos de ellos prefirieron estar en la minoría con Dios antes que en la mayoría con el mundo. A Dios no se le ha cortado su brazo o disminuido su poder. Lo que Él hizo una vez, puede hacerlo de nuevo, porque Él sigue siendo el mismo Dios. El versículo 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios ha dado testimonio de la fe de estos héroes del Antiguo Testamento, pero murieron antes de recibir el cumplimiento de lo prometido. No vivieron para ver la venida del Mesías, tan largamente esperado, ni para gozar de las bendiciones que iban a venir a través de Jesucristo. La gloria de Dios ha venido. Pero fíjense en lo que costó. Esa fe preparó el camino para el Evangelio. Debemos ser fieles a una herencia así,
Si tienes a Jesucristo en tu vida, tienes razones mucho mejores para aferrarte a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles te derroten. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida. Nos vemos en la próxima.